era este valor, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacerlo, pero por el método de Taylor, que era la segunda parte, ¿no? Me decía Casagrande y Taylor. Ahora vamos a hacer por el método de Taylor. Ojo que los mismos datos que se obtienen en el mismo ensayo de consolidación son usados para Casagrande o para Taylor, ¿no? Entonces, estos mismos datos yo voy a usar para Taylor. Entonces, recordarán ustedes, las diapositivas ya están en plataforma, por si acaso, si no lo vieron. Entonces, recordarán ustedes que la, la gráfica que se obtiene para Taylor es una gráfica que tiene que estar en función de en el eje horizontal la raíz de t y en el eje vertical las deformaciones. Entonces, se los voy a copiar acá para que recuerden ustedes esta gráfica que pusimos en... Entonces, esta era la gráfica, ¿no? En el eje X debe de ser la raíz de t y en el eje Y las lecturas de el extensómetro, ¿no? Entonces, tenemos que generar esta curva nosotros. Vamos a hacerlo al igual que hicimos ayer. Vamos a insertar una gráfica. Esta es una de las más convenientes de usar. Vamos a seleccionar datos, agregar datos. Me olvidaba antes de que empecemos. Como tenemos que graficar la raíz de t y también estos valores de las lecturas del extensómetro, entonces yo necesito sacar la raíz de estos valores, ¿verdad? Entonces, en minutos yo también tengo que sacarle la raíz. Aquí voy a adjuntar entonces una columna nueva en donde yo le voy a llamar que esta columna va a ser la raíz de t, ¿no? Raíz cuadrada de t. Entonces yo a esto lo voy a sacar raíz. Y en el Excel el comando es raíz, ¿no? Raíz de 0. Gracias al Excel podemos jalarlo y esas son las raíces para todos nuestros valores de tiempo. Entonces, ahora me toca a mí hacer esto, ¿no? Graficar esto. En el eje X, raíz de t, y en el eje Y, las lecturas del extensómetro. Entonces, vamos a hacer eso. Seleccionamos datos, agregamos datos. En el eje X, la raíz. Y en el eje Y, las lecturas del extensómetro. Esta es la gráfica que nos salió. Vamos a tratar de estirar un poco más acá. Bien. Entonces, como podrán ver, es una gráfica casi similar a la que tenemos. En este primer tramo existe un pequeño salto, ¿no? Les decía, la primera parte de nuestro ensayo, por lo general, siempre en los primeros segundos tiende a estabilizarse el sistema, ¿no? Entonces ahí existe siempre un primer tramo en el que no es constante, existe un cambio de continuidad. Entonces, recuerdo, les dije, ¿verdad? Que en el primer tramo se vuelve una recta, en el primer tramo por lo general existe un cambio de la continuidad. Entonces eso se ve ya en laboratorio y fíjense que ha habido acá y abruptamente ha cambiado. Esta es la recta que se ha formado, ¿no? Entonces, me dice el procedimiento 1, me decía de que si ustedes ya tienen impresos sus diapositivas, como procedimiento 1 me dice dibujar la línea de la recta que mayor se ajusta a la curva, extendiéndose hasta intersectar ambos ejes. Entonces yo también tengo que hacer una recta, me voy a ayudar de estas gráficas, perdón. Voy a insertar una línea. Entonces, me dice que yo, olvidándome de este primer tramo, en el segundo tramo en el que ya es más estable, yo voy a trazar una recta, ¿no? Y en esa recta voy a intersectar tanto el eje X como el eje Y. A la intersección
en el eje X se le denomina el punto A, ¿no? Y a la intersección con el eje Y se le denomina punto B, ¿no? Entonces, esas dos intersecciones yo necesito hallar. Ya tengo esta intersección B y esta intersección va a ser el punto A. Luego me dice que yo debo denominar X a la distancia que está sobre el eje de las raíces del tiempo, entre el origen y el punto B. Entonces yo voy a denominar a este valor X. Para darle una mejor lectura, acá si se ubican, no puedo leer muy bien, voy a darle más. Voy a agregar listas secundarias acá. Y eso va a ser de 1 en 1, ¿no? Entonces, de 1 en 1, a un poco más le vamos a dar, vamos a aclarar un poco, está en medio. Le pondremos cada uno, está bien, pero lo aumentaremos acá en la línea, ¿no? La línea le volveremos un poco más gruesa. Vamos a incrementar el grosor de esa línea. No se nota mucho esta línea de eje secundario. Bien, ya se aprecia mejor, ¿no? Entonces ya podemos ver. 5, 6, 7, 8,2. Entonces ese valor X que le tendremos que nombrar va a ser igual a 8,2. Me dice es la distancia entre el origen y el punto B, ¿no? Entonces, luego, en un paso posterior, si vemos nuestras diapositivas, me dice que yo debo en el paso 3, debo buscar el punto C, que en las abscisas va a ser la intersección con 1.15 veces X. Ya, entonces tengo que encontrar 1.15 veces X. Entonces, 1.15 veces el valor de X tengo que hallar, ¿no? Y eso lo voy a hacer 1.15 por el valor de X, me sale 943. Entonces, 943 va a estar ubicado mi punto C. Entonces, más o menos va a ser por acá, 9.5 casi por acá. Y ese punto yo tengo que unir con el punto A, me dice mi procedimiento. Entonces voy a agarrar otra recta. Copiaré esta nomás. Voy a buscar esa intersección con el punto 9.43. Lo typearemos ahí más o menos. Y unimos con el punto A, que es la intersección de la línea anterior con el eje Y, ¿no? Entonces unimos con el punto A. Eso va a ser la distancia 1.15 veces desde el origen hasta el punto C. Este punto se denomina punto C. Y trazamos una línea hasta el punto A. La intersección, me dice en su procedimiento, la intersección de la recta AC con la curva de consolidación me va a dar el T90, ¿no? En las abscisas. Entonces, yo tengo que encontrar una línea. Voy a bajar una línea para ver dónde está ubicada esa línea. Voy a insertar línea. Entonces, donde intersecta es más o menos por acá. Voy a bajar una horizontal. Y en esa horizontal está ubicado mi T90, ¿no? Entonces, voy a bajar un poco más hasta acá para que yo en acá le ponga que este valor es igual a T minúscula 90, ¿no? Y eso va a tener un valor de cuánto. Tenemos que typear cuánto es el valor. Lo voy a poner en otro colorcito esto para que pueda mejor
verlo mejor, un colorcito verde. Entonces ahí yo puedo diferenciar, ¿no? Además que siempre debes verificar la verticalidad. Aquí no está vertical. Entonces, al colocar 0 acá, vamos a dar la verticalidad a nuestro punto. Soltamos y verificamos primeramente, ¿no? El verde no está tanto con, es un poco más hacia la derecha. Tal vez ahí, a ver. Sí, es ahí más o menos la intersección, ¿no? Entonces, yo voy a calcular acá 5, 6 antes de 6. Yo aproximadamente calculo ese T90 como un 5.8. Entonces, esto es 5.8. Ojo que esto es en raíz, ¿no? Recuerden que ese que está en raíz, entonces lo vamos a colocar ahí aparte. Este paréntesis está en raíz. Vale decir que la raíz de T90, la raíz cuadrada de T90, es igual a ese valor, ¿no? 5.8. Y lo voy a poner acá, 5.8. ¿Ya? Gráficamente se hace todo esto, ¿no? Hasta acá es gráfico. Entonces, luego vamos a ir a ver qué parámetros más necesitamos. Entonces, se los copio la ecuación acá. Esta es la ecuación que necesitamos. ¿Ya? Esa es la ecuación. Voy a disminuir un poco en el tamaño. Esa es la ecuación que calcula el coeficiente de consolidación, pero para el procedimiento de Taylor. Entonces ya tengo el T minúscula, 90. Si esto es la raíz de T minúscula, entonces si yo quiero calcular el T minúscula, ¿cómo sacaríamos? Entonces el T90, pero ya sin raíz, va a ser igual a ¿qué? Si esto es la raíz del T90, si lo elevo al cuadrado, se van a simplificar las raíces, y aquí va a tener que estar al cuadrado, ¿no? Entonces esto elevado al cuadrado. Ese es el valor de T90. Ese es el valor que yo tenía que encontrar de mi gráfica de Taylor, ¿no? Se dan de cuenta, es más sencillo, es menos procedimientos en comparación de el de Casagrande, ¿no? Esto recordemos que está en minutos, ¿no? Luego, tenemos que calcular el T90, T mayúscula 90, al igual que el T50 que usábamos en Casagrande, este T90 en mayúscula es también un valor constante que ha sido determinado por Terzaghi, que es la solución a un sistema de ecuación, a una ecuación diferencial, solución gráfica. Entonces yo les voy a dar, y enseguida les indico de dónde sale eso, pero por ahora les daré, es 0,848, ¿ya? Entonces de tablas, este T90 mayúscula es igual a 0.848. Siempre igual, al igual que el T50 mayúscula que usábamos en Casagrande, ese T90 siempre también va a ser 0,848, porque es un valor teórico. Es decir, que Taylor en su teoría, lo vamos a ver a continuación, justo al terminar este ejercicio, nos ha dado que la solución para una ecuación es una curva. Entonces, para esa curva, el T90, una curva teórica, el T90 es 0,848, ¿ya? Siempre va a ser este valor constante. Este HLAB, como estamos hablando del mismo ensayo es el mismo ensayo, los mismos datos, por lo tanto, piedra porosa y los mismos criterios asumidos ayer, el HLAB también va a ser igual a 10 milímetros. Entonces, lo copiamos acá. 10 milímetros equivalen a 1 centímetro, les decía, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos todos los valores y podemos calcular nuestro coeficiente de consolidación. Y no es más que multiplicar el T90 mayúscula por el H al cuadrado, dividido entre el T90 de la gráfica de Taylor. Entonces, este es el valor. Para este caso va a ser centímetros cuadrados sobre, estamos hablando de minutos, ¿no? Entonces, minutos, ¿no?
Si gustan lo pueden convertir a centímetros cuadrados segundos para que tengamos y podamos comparar con las tablas, ¿no? Porque en tablas tabuladas, en las bibliografías, está en centímetros cuadrados sobre segundo, ¿no? Pero sin importarnos la unidad, este es el procedimiento que se realiza para determinar el coeficiente de consolidación vertical por el método de Taylor. ¿Alguna duda, muchachos, de este método? ¿Alguna duda, muchachos? Ya, sin más, entonces... Dije, perdón, Sí. una consulta. En la HLab, ¿en todos los casos va a ser 1 centímetro o 10 milímetros? ¿O va a diferenciar, digamos, en las muestras que nos dé? Puede diferenciar, ¿no? Dependiendo del ensayo. Nuestro ensayo de laboratorio era con 20 milímetros de altura de la muestra. Entonces depende de esto directamente, ¿no ven? No siempre puede ser igual. Para este caso es igual porque estamos usando el mismo ensayo de laboratorios. Casagrande y Taylor hemos hecho con el mismo dato de laboratorio, por lo tanto es la misma muestra, ¿no? Este HLab, recuerdan por lo que les expliqué ayer, depende de la altura de la muestra en laboratorio. Si hablamos en laboratorio, depende de la altura de la muestra. Más adelante vamos a ver que SH también depende ya en campo de la altura del estrato de suelo que estamos analizando, ¿no? Entonces, no es siempre uno, puede variar, dependiendo de la altura del estrato o de la altura de la muestra de suelos. ¿Alguna duda más, muchachos? Ya, entonces, si no hay más dudas, yo les paso estas gráficas. Lo voy a colocar en la plataforma. Pasaremos a básicamente ya concluir con nuestra clase, con una parte teórica más que necesitan para que quede más claro este tema de consolidación. Entonces me voy a ir a las diapositivas. Enseguida les comparto las diapositivas, denme un segundito. ¿Dónde quedamos? Quedamos acá. Ya, entonces les comparto. En la última clase teórica, antes de hacer los ejercicios, habíamos terminado en el método Taylor, ¿no? Determinábamos el T90 acá y con ese T90 reemplazábamos en la fórmula y ya teníamos lo que era el coeficiente de consolidación. Este era el coeficiente de consolidación, justo lo que acabamos de hacer, ¿no? Y esa altura h es la distancia máxima que recorre el agua en el ensayo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el tiempo de consolidación. Entonces, con estos factores de coeficiente de consolidación nos ayudan a saber el tiempo de consolidación, ¿ya? Vale decir, que en qué tiempo yo voy a determinar, tener un cierto grado de consolidación. Y para eso, ayudándonos de las fórmulas anteriores que teníamos, despejando el tiempo, tomando en cuenta que este coeficiente que vamos a encontrar en laboratorio va a ser igual al que va o queremos que suceda in situ. Ustedes saben que siempre cuando hacemos en laboratorio tratamos de representar al máximo lo que va a pasar en campo o in situ, ¿no? Entonces, el tiempo de consolidación va a estar dada por esta fórmula. El tiempo es igual a este T sub B, es el factor tiempo, que enseguida lo vamos a ver. Este factor tiempo multiplicado por la altura h también es la misma distancia que recorre la partícula de agua y el dividido entre el coeficiente, ¿no? Básicamente es similar al anterior, solo que
anteriores ecuaciones, lo único que diferencia acá es que ya esto es general, ¿no? Para un tiempo cualquiera, ¿no? Algunas aclaraciones, donde el tiempo T es el tiempo para el cual ocurre el porcentaje de consolidación en el estrato que estamos estudiando, ya en campo, ¿verdad? El factor, el T sub B es factor tiempo. Para un cierto porcentaje de consolidación se puede obtener de las curvas teóricas, ¿no? Ya vamos a ver enseguida cuáles son esas curvas teóricas, ¿no? Correspondientes a la condición de drenaje. También depende de la condición de drenaje, ¿no? Y esta H, la H máxima distancia, que es después del agua en el estrato, ¿no? Al igual que en el caso de Taylor y Casagrande, entonces esa H es similar. Y C sub B, el coeficiente de consolidación que se ha obtenido en el laboratorio, ¿no? Entonces ya esta ya nos ayuda para que en campo nosotros podamos determinar que en qué tiempo vamos a obtener un cierto grado de consolidación. Para entender un poco mejor esto, vamos a ir a ver lo que es la teoría de consolidación de Terzaghi, ¿ya? Carl Terzaghi ha empezado relacionando tres parámetros, ya para analizar lo que es el fenómeno de consolidación, ya ha empezado a ver la relación que existe entre estos tres parámetros, el exceso de presión de poros. Recordarán de nuestro diagrama que la presión de poros, por estar en exceso, sale del sistema y es ahí donde se produce la consolidación. También este grado de consolidación o la consolidación en sí se da de acuerdo a la profundidad del estrato, ¿no? El estrato de arcilla, más que todo. Terzaghi estudió los estratos de arcilla, ¿no? ¿Por qué estudió estratos de arcilla? Porque son los materiales o los suelos que tienen menor permeabilidad. Por lo tanto, al tener menor permeabilidad, tienen menor rapidez en fluir el agua, en escapar el agua, ¿no? Entonces, los tiempos se dan en mayores valores, ¿no? Estamos hablando de años y hasta siglos, tal vez, ¿no? También relaciona el tiempo, va a decir el tiempo a partir de cuando yo inicio ese fenómeno de consolidación, va a decir cuando inicia ese fenómeno, cuando nosotros colocamos la carga en nuestro estrato de suelo, ¿no? O sobre nuestro estrato de suelo. Entonces, no nos vamos a poner a analizar de cómo lo ha analizado la teoría, porque ya está escrito, si ustedes gustan en la bibliografía está, pero ha generado una ecuación diferencial que va a gobernar el proceso de consolidación, ¿ya? Y esa ecuación es la que se presenta ahí, que tiene que ver con el grado de consolidación respecto del tiempo y el coeficiente de consolidación que se determina en laboratorio, ¿no? Donde se sube es el coeficiente de consolidación vertical y está dado por, entonces, Terzaghi ha encontrado esta relación, que el coeficiente de consolidación vertical es directamente proporcional a K, voy a colocar aquí la descripción para que podamos ver, es directamente proporcional al coeficiente de permeabilidad. ¿Recuerdan ustedes K como coeficiente de permeabilidad? A sub B, A sub B, es el coeficiente de compresibilidad. Les estoy presentando nuevos coeficientes, ¿no? Ya lo conocían ustedes al coeficiente de permeabilidad. Este coeficiente de compresibilidad se lo determina en el mismo ensayo y lo vamos a ir viendo ya en lo que es fundaciones, ¿no? A la hora de hacer cálculo de asentamientos. Este M sub B es el coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿ya? El A sub B era compresibilidad lineal, el A sub B es volumétrica. Y ustedes ya conocen a la relación de vacíos, ¿no? Solamente que le pusieron un sub-cero indicando que es la relación de vacíos inicial, vale decir, antes de que se inicie el proceso de consolidación o en el inicio del tiempo en el que nosotros estamos interviniendo. Y también conocido el peso específico del agua como gamma sub W, ¿no? Son los valores. Entonces, Terzaghi ha encontrado esta relación para decir que este coeficiente de consolidación, que también se puede determinar por laboratorio, ya en campo
no solo en campo, sino que en todo el sistema, ya sea en laboratorio o en campo, este coeficiente depende del coeficiente, es directamente proporcional al coeficiente de permeabilidad, inversamente proporcional al coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿ya? Y también, o sea, estas dos relaciones, cualquiera de las dos es similar. También me dice que es también inversamente proporcional a lo que es el coeficiente de compresibilidad lineal y directamente proporcional a la relación de vacíos inicial, ¿no? Entonces, esta ecuación nos sirve para cuando ya trabajemos en campo, ¿no? Porque en laboratorio es donde determinamos esto, donde nosotros ya queremos determinar estos valores que nos ayudan para cálculo de asentamiento, se pueden realizar ya en laboratorio, digo en gabinete, ¿no? Ya manualmente calculamos despejando de esas fórmulas las incógnitas, ¿no? Entonces, Terzaghi propone una solución. Ustedes se fijan, esta ecuación que es una ecuación diferencial de segundo grado, se complica, ¿no? Hay que hacer por las series de Fourier, es complicado la resolución, no estamos en una especialidad, sino en un curso básico. Entonces, Terzaghi propone una solución gráfica, ¿no? Que básicamente él plantea y resuelve con estas ecuaciones la relación que existe entre el factor tiempo y el grado de consolidación de un estrato de suelo o una muestra de suelo. Hablemos de teóricamente, ¿no? Y recuerdan ustedes que esta es la tabla, esta es la gráfica que habíamos usado para hallar nuestro 350, ¿recuerdan? El T mayúscula 50 y el 90. Entonces verificaremos para el caso 1 era aproximadamente casi 0.190 y algo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y para 90 era algo así como 0.800 algo, ¿no? Entonces estamos ahí. Entonces es de esta tabla de donde saca esos valores de tiempo, factor tiempo, ¿no? Entonces, también un poquito recordando estos valores, déjenme prender mi puntero. De cómo se va a dar, vale decir, en qué curva yo ingreso, va a depender del sistema, ¿no? Este caso, por ejemplo, es el del laboratorio, en el que tenemos piedra porosa arriba, piedra porosa abajo, lo que les expliqué ayer, ¿verdad? La altura del estrato o la altura de la muestra, cualquiera de las dos. Cuando tengo capas drenantes arriba y abajo, esa distancia D es el centro de nuestro estrato o nuestra muestra, ¿no? Lo que les explicaba ayer. Entonces, Terzaghi también ha analizado estas condiciones de borde, le llama. Cuando nosotros hacemos si ustedes recuerdan, de ecuaciones diferenciales, si es que lo han llevado, en ecuaciones diferenciales, para resolver una ecuación diferencial, se tiene que tener condiciones de borde, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones de borde. A continuación vamos a ver otra de las condiciones de borde en la siguiente diapositiva, ¿no? Ahí les explico de mejor forma. Entonces, esta gráfica o esta solución gráfica, digamos, nos permite determinar el grado de consolidación a cualquier profundidad, ¿ya? Entonces, el grado de consolidación va a depender de Z, ¿no? ¿Recuerdan que les decía los parámetros que has relacionado? Uno de ellos era la profundidad del estrato, ¿no? Entonces, a diferentes profundidades vamos a tener diferentes grados de consolidación. Entonces, el grado de consolidación a una profundidad Z y un tiempo T es la relación entre la consolidación existente a esa profundidad y la consolidación que habrá de producirse bajo la carga impuesta. Me quiere decir que este grado de consolidación simboliza o es la relación de lo que existe actualmente a lo que se podrá producir a causa de una carga impuesta. Entonces, esa relación es el grado de consolidación, ¿no? Como esto está dependiendo de un valor Z, vale decir que en un estrato a esta profundidad Z voy a tener 8 grados,
a esta otra, ¿no? Entonces, si yo analizo este estratito, esto se hace por estratos. Si yo analizo solamente este estrato, vámonos mejor al estrato más grande donde lo podemos ver mejor este estrato. Si yo analizo estrato en la parte superior, va a tener un diferente grado de consolidación, porque va a tener una diferente profundidad Z al que yo puedo calcular en la parte baja, ¿no? En el mismo estrato va a tener diferente Z, ¿no? Que es la profundidad. Entonces va a variar dependiendo de la altura Z, ¿no? Y además de un tiempo T. Entonces, para nosotros es más útil, y es lo que me dice acá, es más útil determinar el grado de consolidación promedio para todo un estrato. ¿Vale? Si yo quiero analizar este estrato, es más conveniente y nos ayuda mejor a nosotros en nuestros cálculos de asentamiento, calcular ese grado de consolidación promedio, o lo que en otras bibliografías le llaman grado de consolidación medio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva, no más que encuentre el botón para avanzar. Bueno, entonces, como les indicaba, ¿no? Este grado de consolidación, el que más nos va a servir es el grado de consolidación medio del estrato. Y ahí eso es lo que van a ver en muchas bibliografías como U con un porcentaje entre paréntesis, ¿no? U mayúscula es el grado de consolidación medio del estrato. Ya este grado de consolidación medio del estrato se denomina o se define como la relación entre la consolidación que ha tenido un lugar en cierto tiempo y la consolidación total que habrá de producirse, ¿no? Entonces, es una relación entre lo que se está sucediendo hasta cierto tiempo dividido entre el total, ¿no? Un segundito. Bien, seguiremos. Entonces, como íbamos indicando, todo tiene que ver con esta ecuación que Terzaghi plantea, ¿no? Esa ecuación diferencial. Esa ecuación va a depender de un número adimensional, ¿ya? Entonces les presento ese número adimensional, ya lo habíamos hablado de antes de él, pero ahora lo vamos a presentar. Se denomina factor tiempo, ¿ya? Esa ecuación diferencial que plantea Terzaghi depende básicamente de este número conocido como factor tiempo y está dada por la siguiente ecuación. Este factor tiempo es igual al coeficiente de consolidación multiplicado por el tiempo en el que queremos hallar, dividido entre esta d al cuadrado. Recordarán ustedes que de nuestra gráfica anterior, me voy a volver acá, d es la distancia más lejana que puedes descoser una partícula de suelo. Y lo vamos a ver de mejor manera en la siguiente gráfica, ¿no? Lo que les explicaba también ayer, tal vez con esta explicación se quede más afianzada, ¿no? Entonces, este factor tiempo depende de estos valores, donde cada uno de estos es los valores de C sub B y D están dados por el coeficiente de consolidación y la longitud máxima de drenaje, ¿no? Entonces, lo que les explicaba ayer, ¿no? Si nuestra altura de estrato o nuestra altura de muestra es H, acá en esta nomenclatura le llama D, en la anterior nomenclatura le llamaba HLAP, ¿no? Entonces, esta va a ser la distancia que va a recorrer una partícula que esté en el centro cuando estemos en un medio poroso por arriba y por abajo, ¿no? Una partícula o bien se va a escapar por acá o bien se va a escapar por abajo. Entonces, esa distancia D es nuestra distancia HLAP que la conocíamos, ¿verdad? ¿Por qué le hemos denominado HLAP? Porque eso es en laboratorio, ¿no? Para este caso, no solamente ya hablamos de laboratorio, también se puede dar para estratos ya en campo, ¿no? Los estratos en campo no están alrededor, por ejemplo, en nuestro laboratorio solamente era 20 milímetros, ¿no? En cambio, en campo ya pueden ser metros, ¿no? Nuestros estratos. Entonces, cuando abajo tenemos un estrato impermeable y arriba tenemos un estrato poroso, esa distancia máxima D es igual a la altura H, ¿no? Lo que les explicaba ayer. Entonces, espero que con esto quede más claro. Ya en campo, esa HLAP que le llamábamos en los dos métodos de determinación del coeficiente de consolidación,
continuaremos entonces con la explicación. Entonces, eso es lo que les decía. Esto que ya estamos hablando de la ecuación de Terzaghi ya es general, ¿no? No solamente para muestras o para el ensayo de laboratorio, sino también para lo que ya es un estrato en campo, ¿no? Con esa idea les presento este valor D, que es la misma en HLAB, pero ya en general, ¿no? Máxima longitud de drenaje se le llama. Y esta distancia es la máxima distancia que recorre una partícula para salir del sistema, ¿no? Y depende de poroso o impermeable, ¿no? Si tiene estratos impermeables, lógicamente que tiene que solo haber uno, ¿no? Porque si los dos pongo impermeables y está cerrado por el sistema, entonces en el laboratorio el agua nunca va a salir del sistema, ¿no? Entonces no se va a dar el proceso de consolidación. Tiene que existir un medio poroso por el que el agua pueda escapar. Entonces, esta solución gráfica también en bibliografía se la puede encontrar en forma de una tabla, ¿no? Y esta es la tablita para cuando es poroso, vale decir, esta curva C1, ¿no? ¿Recuerdan? Esta curva C1. Entonces, en esa tablita ya tengo el porcentaje de consolidación y el factor tiempo. ¿Recuerdan que un factor tiempo T50 hallábamos para lo que era el ensayo de Casagrande? Entonces, este T50 está acá, ¿no? Como un 0,197. Y además hallábamos un factor tiempo T90 para el ensayo de Casagrande. Entonces, para 90, ese valor es 0,848, ¿no? Entonces, tienen la solución gráfica, si gustan acá pueden encontrar. Acá ya es más general, ¿no? Porque tenemos esta curva 1 para cuando es poroso, arriba poroso, abajo poroso, y hay curvas C2 y la C3, que uno es impermeable y el otro es permeable, ¿no? Entonces, tenemos esas dos soluciones. La que más usamos es esa tabla, porque es más fácil, ¿no? A veces se complica un poquito encontrando acá, pero esa tablita ya, que es una solución, digamos, por un método empírico, ha sido encontrado estos valores, la solución de esa ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, lo más seguro es que van a usar esto en fundaciones para poder buscar los porcentajes de grado de consolidación. Lógicamente, nosotros al buscar en campo, ya hablando de campo, un porcentaje de consolidación, nos gustaría que el material ya esté casi al 100% consolidado, ¿no? Lógicamente que ese factor tiempo es infinito, no se va a poder dar porque es un tiempo muy largo, pero por lo menos que esté en un 90-95% de grado de consolidación para que nuestra estructura ya no pueda asentarse más, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que nuestro porcentaje de consolidación cuando tengamos una obra esté por arriba, ¿no? Cuando está por abajo, vamos a tener que calcular cuánto tiempo va a pasar, en qué tiempo va a pasar ese grado de consolidación máximo y además de cuánto va a ser ese asentamiento que se va a producir. Y eso es lo que vamos a aprender en fundaciones con ayuda de los conocimientos de mecánica de suelos, ¿no? Seguiremos. Entonces, hasta acá habíamos conocido lo que eran las curvas de Casagrande que relacionaban la deformación con el tiempo, ¿no? Y la de Taylor, la deformación y el tiempo en raíz cuadrada, ¿verdad? Ahora vamos a conocer esta curva de compresibilidad que me relaciona las tensiones con las relaciones de vacío. ¿Recuerdan ustedes que este ensayo lo hicimos varias veces, ¿no? Digo, durante 7 días, por ejemplo, en el ensayo que
yo tengo a mano ese del ejemplo, se hicieron en 7 días. Ya, voy a habilitar mi lapicero, denme un segundo. Entonces, para cada día va a existir una tensión, ¿recuerdan? Entonces, incrementamos una tensión. No quieres dañar, ¿no? Para cada día va a existir una tensión, vale decir, para el día 1, una tensión 1. Para el día 2, una tensión 2. Para el día 3, vamos a incrementar más la tensión, ¿no? ¿Cómo incrementamos esa tensión? ¿Recuerdan en el ensayo de laboratorio? Incrementamos aumentando la carga. Para el día 4, para el día 5, para el día 6. Entonces, para cada incremento de tensiones, recuerdan ustedes que se va a asentar cierta cantidad al final del día, ¿no? Y esa va a ser una, con ese cambio, con ese nuevo volumen, va a tener una relación de vacíos sub I. Vale decir que yo, en mi tensión sub I, cualquier día que tenga mi tensión sub I, yo voy a tener una relación de vacíos sub I, ¿no? Como les decía, en el día 1 es un incremento de tensión 1, una tensión efectiva 1, va a tener una relación de vacíos 1. Para el día 2, una tensión 2, va a tener una relación de vacíos 2. Lógicamente, las relaciones de vacío van a ir disminuyendo conforme voy aumentando la carga, ¿no? Es lógico, yo estoy comprimiendo, ¿nos recuerdan ese émbolo con su resorte? Entonces yo le pongo más carga, se va a hinchar más. Le pongo más carga, va a hinchar más. Le pongo más carga, va a seguir entrando hasta que va a haber un momento en el que ya, en el infinito ya no va a poder hinchar más, ¿no? Pero eso es ideal, ¿no? No se puede dar en la realidad, ¿no? Idealmente en el infinito no va a poder asentar más. Entonces, esta gráfica está produciéndose en una escala natural. Vale decir que yo aquí tengo la tensión y la relación de vacíos. Con el nuevo volumen, ustedes saben que la relación de vacíos está dada por... ¿Quién recuerda cómo se calcula la relación de vacíos? Recuerdan que es una relación entre volúmenes, ¿no? El volumen de vacíos respecto del volumen de la parte sólida, ¿no? Entonces, si yo tengo el volumen total inicial para cada sistema, yo voy a tener volumen, ¿no? Entonces, ese volumen total va a ir disminuyendo conforme vaya incrementando la carga. Y este volumen total, al disminuir el volumen total, también va a disminuir el volumen de vacíos, ¿no? Este volumen de sólidos no se altera, vale decir que no cambia. Lo único que cambia es el volumen de vacíos. Entonces, al reducir el volumen de vacíos, también reduce la relación de vacíos. Y eso se puede calcular, ¿no? Por relaciones, tranquilamente podemos calcular la relación de vacíos respecto de cualquier instante. En laboratorio se puede calcular tranquilamente, porque ese volumen es el volumen de un cilindro, ¿no? Recuerden que nuestra muestrita era un cilindro de un determinado espesor. Entonces, para este inicial sub 0 va a ser el volumen total, va a ser nuestra altura total del estrato por el área, ¿no? Y el área de esta circunferencia tranquilamente podemos nosotros determinar conociendo el diámetro, ¿no? En laboratorio. Entonces, con esta muestrita, en laboratorio ya nosotros podemos determinar el volumen. Se va a asentar la nueva altura. Vamos a leer del manómetro, del extensómetro, cuánto ha disminuido la nueva altura. Va a haber una H1 acá es un H sub 0 para cuando es inicial, ¿no? H1 va a disminuir, lógicamente, ¿no? En el segundo día ya va a disminuir esa H1. Y esa H1 va a también ser la altura para nuestra muestra, ¿no? Entonces, ahí también vamos a poder determinar el volumen ya B sub 1, con la misma idea, ¿no? Y así sucesivamente, el volumen 1 total va a implicar que disminuye el volumen de vacíos, va a ir bajando, bajando, y podemos calcular la relación de vacíos tranquilamente para cada instante, para cada día que incrementemos la
carga, ¿no? Una explicación de lo que está pasando, ¿no? Se está comprimiendo, por eso que se le denomina coeficiente de compresibilidad. Perdón, curva de compresibilidad. Vámonos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá tenemos una idea de qué es lo que pasa cuando ya en terreno natural, en campo, pasa lo siguiente, ¿no? Va a pasar que cuando nosotros carguemos, en este instante cargamos un peso W, una tensión, ese peso W puede darnos una tensión, va a producir un incremento de tensiones, y eso lo vamos a ver también en en fundaciones. Ese incremento de tensión, un peso incrementa una tensión. Ese incremento de tensión va a producir que esta curva de compresibilidad vaya de esta forma, ¿no? Igual que en el laboratorio. Una curva convexa, ¿no? Va a ir bajando. Si en su momento nosotros retiramos esa carga, como no es un material elástico, sino elastoplástico el suelo, no va a regresar por donde ha venido, sino que va a regresar por acá. Entonces regresa por acá, se va a descargar acá. Entonces va a perder ya una altura, ¿no? Pierde ya. Volvemos a cargar y va a volver a cargarse hasta este punto y va a retornar a lo que era la curva inicial, a la misma pendiente, y va a continuar, ¿no? Entonces, esto es el fenómeno de carga-descarga, ¿no? Yo he cargado, descargo y vuelvo a cargar, ¿no? El fenómeno de carga-descarga. ¿Para qué se hace en laboratorio? Recuerdan ustedes que cargábamos 7 días y descargábamos en mínimamente 2, me dice en la norma, ¿no? Pero algunos lo hacen en un día o algunos en 3 días, ¿no? Entonces, eso se descarga para que tengamos este sector de la curva, ¿no? Este sector. Si nosotros acá en escala, digamos, de natural, como sucede en escala decimal, tensión, relación de vacíos, tenemos una curva en este sentido. Si nosotros aplicamos el logaritmo decimal en el eje X, yo voy a lograr una recta de una sola pendiente. Vale, si ya es una recta, no es una curva. Entonces ya se ha aplicado el logaritmo a la tensión que hemos aplicado, y en este lado en el eje Y sigue manteniéndose la relación de vacíos, ¿no? Entonces la relación de vacíos en un punto inicial es E sub 0, ¿recuerdan? Siempre que tengamos algo inicial es sub 0, y va a ir, conforme vamos aumentando la carga los días, van a ir aumentando las tensiones. Entonces ya se vuelve una recta. Cuando analizamos esta recta, nos ayuda, la pendiente de esa recta nos ayuda a determinar esto que se denomina coeficiente de compresibilidad, ¿ya? Y este coeficiente de compresibilidad es el que nos va a ayudar a determinar el asentamiento que se produce, que se va a producir cuando nosotros construyamos una estructura encima de nuestro estrato de suelo, ¿no? Entonces ya en fundaciones vamos a analizar de mayor profundidad este coeficiente de compresibilidad. Esto ya está en una escala semi-logarítmica, ¿no? Al igual que teníamos para la carga, va a decir que esto es para cuando cargamos, ¿verdad? Para la descarga también, si lo traemos a una escala semi-logarítmica, se va a producir esto, ¿no? Por acá viene la curva, se descarga y vuelve acá. Vuelve por el mismo lugar y hasta este punto, llegar hasta este punto y vuelve a retomar la misma pendiente, ¿no? El coeficiente de compresibilidad está acá, y a esta se le denomina coeficiente de expansión, que quiere decir que se expande, va a recuperar algo de su volumen, ¿no? Entonces, les presento estos dos coeficientes que los vamos a manejar en fundaciones. El coeficiente de compresibilidad tiene que ver con la compresión, y el coeficiente de expansión tiene que ver con la recuperación del volumen o de parte del volumen que se ha perdido, ¿no? Este punto de inflexión también es conocido como presión o tensión de preconsolidación. Ya, ojo con este dato. Este punto de inflexión que se da porque cuando
cargamos, descargamos y volvemos a cargar, este punto de inflexión que se da en el que vuelve a recuperar la misma pendiente se le denomina tensión de preconsolidación. Y esta definición se define a esa tensión como la tensión máxima que ha producido en el suelo alguna carga en su historia, ¿no? El suelo, desde ya les digo que el suelo tiene memoria. Se guarda en su historia todo lo que le cargan encima de su estrato, ¿no? Entonces eso ya vamos a ir analizando a más detalle en lo que es fundaciones. Entonces, con esto ya habríamos dado fin a lo que es el tema de consolidación. Y no solo eso, ¿no? Sino también haber llegado al final de nuestra materia mecánica de suelos, ¿no? Quedamos pendiente con lo que es corte directo, mecánica de suelos en fundaciones. Vamos a ver un vistazo de lo que es corte, a modo de recuperar este ciclo. Se nos ha complicado con el tema de la pandemia avanzar de manera, digamos, normal, ¿no? No es lo mismo avanzar en pizarrón, lo que se avanza uno en clases virtuales, ¿no? Entonces, con estos parámetros introductorios a lo que es fundaciones, terminamos nuestra materia de mecánica de suelos y damos paso a lo que ya es fundaciones, ¿no? Ustedes al final de esta materia ya están listos para comprender de mejor manera lo que es fundaciones, ¿no? Hasta acá alguna consulta con lo avanzado el día de hoy o con lo que hemos avanzado durante el semestre entero. El día del examen no tengo todavía el cronograma de exámenes. Yo supongo que durante el día nos van a pasar y también les van a pasar seguramente a ustedes el cronograma de exámenes. Y conforme se disponga, nosotros ese día estaremos presentes para dar el examen, ¿no? Y vamos a usar la misma hermenéutica que hemos usado en el último examen, la misma idea. Voy a generar salas de reunión para el examen. Les voy a mandar el examen a cierta hora, ustedes me la entregan a cierta hora y con eso concluiríamos ya el semestre, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? Sin más, yo creo que me voy a despedir de muchos de ustedes porque, por lo menos por este año, ¿no? Y al año ya nos veríamos en fundaciones, ¿no? Los que van a pasar en fundaciones y los que van a ir a segundo turno, nos vamos a ver en segundo turno. ¿Alguna duda, muchachos? Inge, Sí. una consulta con las notas del pasado ciclo. ¿Para cuándo las subirá? Porque todavía no está subida las notas y quisiera saber, digamos, cómo voy, digamos, en esa calificación para ver, digamos, cómo dependería este ciclo del anterior. Ya, yo creo que en el día ya se los voy a subir. No he podido subirlo porque el sistema, justo cuando quiero subir, el sistema cae, ¿no? Se dan cuenta ustedes que hay días que cae el sistema y hay días en que está bien el sistema, ¿no? Hoy subí las notas de fundaciones tranquilamente, no hubo ningún problema. Entonces yo, terminando esta clase, ya se los subo las notas al sistema, ¿no? Donde ustedes siempre revisan sus notas en el sistema, no en Moodle, sino en sistema, ¿no? Ya va a estar sus notas al final de la clase, se los pongo, muchachos. Listo, Inge, gracias. ¿Alguna duda más, compañeros? Sin más que decir, entonces, me despido. Un gusto haber compartido el semestre con ustedes. Nos vemos el día del examen. Y estudien, muchachos, estudien, porque muchos dependen del último parcial, ¿no? Muchos están en la cuerda floja. Y muchos inclusive ya han aprobado, ¿no? Un buen porcentaje ya, inclusive con sacar 0 en el examen, ya han aprobado, ¿no? Esos muchachos que se han estudiado todo el semestre han logrado ya vencer, ¿no? Y muchos dependen de este examen. Entonces, para los que van a entrar a 2T, el 2T
va a ingresar todo el contenido de la materia, ¿ya? Puede ingresar cualquier pregunta durante todo de lo avanzado en todo el semestre, ¿no? Para el segundo turno esto. Para el cuarto ciclo va a entrar lo que es tensiones en el suelo y consolidación. Sin más preguntas, muchachos, nos vemos. Gracias, un gusto. Hasta luego.